tengamos esperanza de que acá en esta tierra, en este terreno preparatorio para la eternidad, nos hallaremos con el favor y la misericordia de Él. El domingo nosotros hablábamos de deberes, de responsabilidades, de obligaciones que como creyentes tenemos delante del Señor, para con Él y para con su iglesia. Si pudieran pensar ahora mismo en varios de esos deberes y responsabilidades que tú entiendes que como miembro de la iglesia y como receptor de esa misericordia de Dios tienes para con Él y para con su iglesia, ¿qué se te viene a la mente? ¿Cuáles son esos deberes, esas responsabilidades? Congregarnos. Ajá, ¿qué más? Me dieron la respuesta muy rápida. Orar los unos por los otros. Le tenemos un nombre a esa práctica. No, a esa práctica de orar los unos. Interceder, intercesión. ¿Ok? Eso es un deber de todo cristiano. Y es un deber no porque nosotros entendemos que es una muestra de amor, que lo es, sino es que la Biblia es explícita en mandarlo. La enseñanza acerca de la intercesión es un deber que claramente está reflejado en las páginas de la Biblia. Y lo que vamos a estar haciendo ahorita en los próximos minutos básicamente es ver cómo la enseñanza es mandada y cómo la enseñanza es ejemplificada en la Biblia. Acompáñenme, vamos a estar leyendo la Biblia bastante en los próximos 15, 20 minutos. Acompáñenme a Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 20. Quienes recuerdan ese texto de Efesios, recordarán que se halla inmediatamente después de que Pablo ha descrito la armadura del creyente. Pablo da instrucciones de cómo nosotros como soldados de Jesucristo debemos vestir con un atuendo debido, una armadura apropiada para hacer frente ante las acechanzas del diablo. Y menciona allí toda la indumentaria, ¿sí?, de esa armadura. Al final menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego de mencionar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ese es el último, es el último elemento de la armadura. Y entonces va a decir en el versículo 18 de Efesios capítulo 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Leamos el 17 para que vean lo que trato de hacerles entender. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta allí llegan los elementos de la armadura. Y luego menciona, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo presenta el último elemento de la armadura de Dios y enseguida nos manda que oremos, orando en todo tiempo. La idea es que la oración debe ser como el abrigo que reúne, que arropa a todos los elementos de la indumentaria, de la armadura del cristiano. La armadura del creyente debe estar envuelta en la oración. Pero Pablo hace ver que no es una oración cualquiera, por decirlo de alguna manera. Es la oración intercesora. Eso es lo que él dice allí. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aprovecha y se mete allí y les dice, y por mí, oren por mí también, que con denuedo yo continúe predicando la palabra de Dios. Es un mandamiento, mis hermanos. Ahora, Pablo era un buen maestro, porque Pablo modelaba su enseñanza con el ejemplo. Acompáñenme a Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, Pablo va a darnos un ejemplo
de cómo nosotros deberíamos ver este asunto del orar los unos por los otros, de la oración intercesora. Presten atención a este texto. Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos 1, versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Allí está la oración intercesora. Él está diciendo a los romanos, yo siempre, sin cesar, hago mención de ustedes en mis oraciones. Pero presten atención a lo que está al principio del versículo 9. Pablo va a invocar a Dios como testigo. Dice, testigo me es Dios. Y luego añade, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Pablo servía a Dios en su espíritu, en el evangelio de su Hijo? Pablo entendía que su servicio al Señor no se limitaba a lo externo, que debe ser. Nosotros debemos servir al Señor, venir acá, congregarnos y servir al Señor en cuantas áreas podamos y de las formas que entendamos que podemos servirle. Preparar la logística de adecuar el espacio para una predicación, eso requiere trabajo. Eso es un servicio al Señor. Los que enseñan deben prepararse. Eso es un servicio al Señor. Los que trabajan en la logística, todos esos son servicios al Señor. Pero son servicios externos. Yo creo que no es de eso de lo que está hablando Pablo acá. Él dice, yo sirvo a Dios en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Eso era algo que solo Dios podía ver. Y si alguien le preguntaba a Pablo, bueno, pero ¿y cómo es que tú sirves a Dios en el espíritu, Pablo? Orando por ellos. Y el texto así lo aclara. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en todas mis oraciones. Yo puedo invocar a Dios por testigo, porque yo en mi espíritu, en lo interno de mi corazón, me encuentro con el Señor para interceder por ustedes. La verdad es que nosotros como creyentes no deberíamos tener excusas para decir que no podemos servir al Señor. Ciertamente, en ocasiones, de forma externa, dentro del contexto de la iglesia, a veces no hallamos las formas en que podemos servir a Dios. Mira, es que yo no sé qué don tengo, yo no sé para qué puedo ser yo bueno al Señor. Eso es cierto y eso puede pasar. Pero si hay algo que todos nosotros podemos hacer, es servir al Señor en favor de su pueblo para la obra intercesora. Eso es algo que está al alcance de todos nosotros. Si hemos sido rescatados por la gracia del Señor, tomados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo, Él ahora se interpone entre nosotros y la gloria y la majestad del Padre para que nosotros podamos tener un libre acceso al trono de su gracia. Con eso en mente, ya habiendo tratado de sembrar en sus corazones el mandamiento, la instrucción, vamos a ver algunos ejemplos. Dios espera que nosotros seamos intercesores. Así lo espera Dios. Es interesantísimo cómo la Biblia muestra que no hacerlo es pecado. ¿Puede alguien pensar en alguien que la Biblia describe que vio cómo faltar a la oración intercesora era pecado? Es muy famoso ese texto. ¿No lo recuerdan ahora? Samuel. En 1 Samuel capítulo 12, Samuel deja ver que él entendía que era una gravedad al punto de pecado dejar de orar en favor del pueblo. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Dice así,
Samuel. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Lo que está diciendo Samuel aquí es que él sabía de primera mano lo que era interceder al Señor y que dejar de hacerlo le sería contado como pecado. ¿De dónde sacó Samuel eso? De su experiencia con el Señor. De su experiencia orando a él en favor del mismo pueblo al que en ese momento él les está diciendo, no, tranquilos que yo voy a orar por ustedes. Yo sé que no hacerlo me sería contado por pecado. Vamos a ver la historia. Devuélvanse unas hojas allí en 1 de Samuel y vayan a 1 de Samuel capítulo 7. Vamos a leer desde los versículos 1 al 13. El contexto de 1 de Samuel es interesante. ¿Qué libro está antes de 1 de Samuel? ¿Qué libro? Ruth. ¿Y de antes de Ruth? Jueces. El contexto general de 1 de Samuel es, digamos que el estado anímico y espiritual del pueblo para con Dios, contextualmente hablando, es el mismo del de Jueces. Era una época de un declive espiritual del pueblo que el autor de los Jueces lo resume diciendo, en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. Bueno, esa misma actitud impera en tiempos de Samuel. Si ustedes leen la historia en los capítulos anteriores, los capítulos 3, 4, 5 y 6 de 1 de Samuel, va a narrar cómo el pueblo de Israel pierde el arca, los filisteos capturan el arca, el Señor, ellos pretenden presentar el arca como una ofrenda a Dagón, el Señor allí tumba el dios Dagón y luego el Señor les envía una plaga de úlceras a los filisteos. Los filisteos creyendo que tal vez una población llamada Gad van a ser más fuertes y van a resistir, van a ser capaces de tener el arca del Señor en medio de ellos, se la mandan a estos gaditas de los mismos filisteos. Pero no, tampoco resulta bien, ahí muere un poco de gente también. Los filisteos idean la manera de enviar de vuelta el arca al pueblo de Israel. Los israelitas cuando vieron el arca nuevamente en medio de ellos, se llenaron de una euforia tal. Lean la historia en sus casas. Se llenan de una euforia tal que gritaron y clamaron con tan gran voz que dice el texto que la tierra tembló. Pero eso no era sino un emocionalismo vano, porque el pueblo para ese momento había perdido toda noción de cómo adorar al Señor debidamente. Y lo pueden ver en el texto. Fue una actitud bastante deprimente la manera en que ellos pretendieron relacionarse con el arca. Permitieron que las vacas en las que los filisteos habían enviado el arca, las ofrecieron como sacrificio. Dios no había permitido eso por ningún lado. Los sacrificios de bueyes debían ser machos, limpios, puros, muy bien examinados. No vacas, hembras, que ni sabían de dónde la habían sacado los filisteos. No conforme con eso, un par de individuos abren el arca. Por supuesto, Dios envió un juicio, mueren 50,000 personas. ¿Y qué resuelve Israel? Hacer lo mismo que los filisteos, librarse del arca. Y entonces procuran buscar una población llamada, según el capítulo 7, el versículo 1, Kiriat Jearim, que ni eran filisteos, ni eran israelitas, era como un individuo imparcial allí que tal vez pudiera tener el arca. Ese es el contexto para el momento en que llegamos a 1 Samuel 7, que es la historia que quiero que lean conmigo. Ubíquense allí en sus Biblias, en 1 Samuel capítulo 7, dicen que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días.
20 años. Tendría que llegar el rey David a traer de vuelta el arca a Jerusalén, a Israel. Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. ¿Qué? El pueblo de Dios adorando ídolos. Sí. Ese era el nivel de declive espiritual en que se había sumido el pueblo de Israel. Quitad de vosotros, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndoles hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer. Y entonces allí cita Samuel uno de los textos más famosos en todos los libros de primero y segundo de Samuel, que dice, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel conocía de primera mano el poder que tiene solo un individuo que ora al Señor con fe, con confianza plena de que Dios puede obrar en favor de los necesitados. Samuel experimentó eso. Más adelante, interesantísimamente, el Señor, reprochando a Israel, le diría que el juicio sobre ellos vendría tan definitivo y ciertamente que ni porque se juntasen, creo que el texto es que hay dos partes, ni que se juntase Job, Moisés y Samuel a interceder por el pueblo, él respondería favorablemente. Así que Samuel llegó a alcanzar un buen concepto delante de Dios, porque fue un individuo que se preocupó por orar en favor del pueblo. Y esto no es un ejemplo aislado. La Biblia abunda en ejemplos. Así traía otro, pero por el tiempo ya veo que no voy a poder. Pero en casa, lean Deuteronomio capítulo 9. Porque allí vamos a ver otro individuo que también ganó gran reputación delante de Dios por la manera en que se atrevió a orar en favor del pueblo. Es Moisés. Esa historia la recoge Deuteronomio capítulo 9 y Éxodo capítulo 32, con el famoso episodio del becerro de oro. En ese momento, el Señor había determinado eliminar al pueblo. Y Él le dice a Moisés: apártate, déjame que elimine al pueblo, y yo voy a hacer de ti una nación más grande y más fuerte.
Moisés se humilla y le dice al Señor, Señor, no, ¿qué van a decir luego los egipcios de ti? ¿Que tú sacaste a este pueblo para que muriera en el desierto? Y luego, continuando en la lectura, se van a dar cuenta cómo el Señor respondió favorablemente también a Moisés y el pueblo no fue destruido en ese momento. ¿Qué quiero que vean en estos ejemplos? Cómo un solo individuo, uno solo, tanto en el caso de Moisés como en el caso de Samuel, un solo individuo marcó la diferencia. Nosotros podemos marcar una gran y categórica diferencia si nos disponemos a orar e interceder. Piensa en esto, mi hermano. ¿Cómo ves tú los conflictos, diversos conflictos, que agobian a la humanidad en este planeta donde nosotros vivimos? Como que eso es un problema muy grande, si quiere como para yo presentárselo al Señor. ¿Qué va a estar oyendo el Señor ese problemón que hay por allá entre Palestina e Israel? ¿Qué va a estar llorando por esa gente? Ese problema está muy lejos de mí. ¿Qué voy a estar llorando por el conflicto que hay en mi país con estos políticos corruptos? Y cuando pienses de esa manera, por favor, recuerda a Samuel, recuerda a Moisés. Para el tiempo de Moisés se calcula, cifras conservadoras, hablan de que la población de Israel era de entre 1.500.000 y 2 millones de personas. Y la sola oración de Moisés marcó la diferencia de que el pueblo no fuese destruido en ese momento. Porque de no haber sido por la oración intercesora de Moisés, el Señor los habría aniquilado y de Moisés habría hecho una nueva nación. Ahora estos hombres se preocuparon en un aspecto crucial para que el Señor respondiese a sus oraciones. Si ustedes examinan con cuidado esos pasajes, tanto Moisés como Samuel se preocuparon por la gloria de Dios. El argumento de Moisés al Señor es, Señor, ¿qué van a decir los egipcios de tu grande nombre? Y acá la preocupación de Samuel es que el pueblo se relacionara con Dios en la obediencia debida que Dios había establecido que el pueblo debía ofrecerle. Por eso les dice, aparten los ídolos y sirvan al Señor, pero de todo corazón, que hubiese un arrepentimiento genuino. La preocupación por la gloria de Dios hizo toda la diferencia para que el Señor respondiera favorablemente a estos ruegos. ¿Alguien levantó la mano? Mis hermanos, no deja de ser, y con esto termino, no deja de ser impresionante cómo la historia de Israel pudo haber sido distinta en tiempos del sitio y posteriormente el cautiverio babilónico. La historia de Israel pudo haber sido distinta de haber contado con un solo intercesor. Acompáñenme a Ezequiel, capítulo 22. Lo que este pueblo sufrió es terrible. La historia del sufrimiento, el dolor y las calamidades que Israel sufrió, mayormente las describe el profeta Jeremías y el libro de Lamentaciones. Pero pensar que Israel pudo haber evitado todos esos sufrimientos, pensar que Judá pudo haber evitado todos esos sufrimientos si hubiese contado con un intercesor, no deja de llamar la atención y amonestarnos. En Ezequiel capítulo 22, el Señor está reprochándole, hace como una especie de resumen de lo que es el pecado de Judá para con Dios y explicándoles que por esas razones que el juicio vendrá sobre ellos.
Ezequiel capítulo 22, versículos 24. Dice así, Ezequiel 22, 24. Se me perdió el texto. Hijo de hombre, gracias. Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes, los sacerdotes del pueblo, dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia. Tanto lo que estaba bien como lo que estaba mal, ellos ya no emitían juicio. Entre lo profano y lo santo no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. De mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes, es decir, los gobernantes de Judá, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener grandes ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Esa es la condición de los políticos del pueblo, de los líderes religiosos. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Este es el pueblo en general. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. ¡Wow! Cualquier parecido con el presente no es pura coincidencia. Ese es el proceder general de la humanidad a lo largo de la historia. Pero en ese momento el Señor dice, si yo hubiese hallado uno, el mal hubiese sido evitado. Versículo 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El Señor mismo buscó por un intercesor y no lo halló. Por eso el juicio vendría sobre Judá de manera inevitable. Con eso volvemos nuevamente a donde iniciamos, a Efesios 6, versículo 18, al mandamiento de Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, por todos los santos. Podemos marcar una diferencia. Mis hermanos, podemos poner de nuestra parte, contribuir al avance del reino de Dios en este mundo caído por medio de la oración intercesora. Podemos hacer una gran diferencia. Comprometámonos con Dios sinceramente en esa área de servicio. Hagamos de eso nuestra principal área de servicio. El orar por los demás. Eso requiere esfuerzo, hermanos. Eso no es, con esto sí termino, no es verdad que no pensamos, nosotros estamos acostumbrados o nos hemos dejado contaminar del individualismo que impera en la sociedad al día de hoy. Como nunca antes en la humanidad, el ser humano, el presente, es muy individualista, muy centrado en él mismo. Y esta labor de interceder es bastante sacrificial. Tú tienes voluntariamente que apartar tiempo para orar por otros, invertir tiempo para orar por otros, porque tus oraciones tal vez no deben ser superficiales y orar como con prisa, no. Plantéale al Señor las necesidades, las carencias,
todo aquello que tú consideres que tu hermano necesita para crecer en la fe. Es por eso que Pablo, en Romanos capítulo 15, versículo 30, él le va a decir a los hermanos, yo les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, que me ayudéis orando por mí a Dios. La Biblia de las Américas traduce esa palabra como que se esfuercen conmigo orando al Señor. Esforcémonos los unos por los otros. Tomemos de nuestro tiempo sacrificialmente e invirtámoslo en el reino de Dios en favor de nuestros hermanos. Vamos a orar.